Con una superficie de más de 3 millones de millas cuadradas, el Amazonas es una vasta extensión, desde el lobo del agua hasta el ciempiés gigante. Únase a nosotros mientras descubrimos 20 nuevos y aterradores descubrimientos ocultos en la selva amazónica. Número 20. Payara, el lobo de agua. Debajo de la superficie de la cuenca del río Amazonas, existe un mundo lleno de fascinantes, aunque algo intimidantes, habitantes acuáticos. Estas criaturas varían desde las antiestéticas pero inofensivas hasta las notorias, como la payara. El payara, también conocido como pez tigre dientes de sable y pez lobo de agua, es sin duda uno de los peces más intrigantes que te encontrarás en estas aguas. Su misterio se debe en parte a la limitada investigación realizada sobre esta especie, pero su apariencia es lo que realmente lo distingue. Lo primero que llama la atención son sus dientes. Tiene dagas afiladas y puntiagudas que recubren sus encías, acompañadas de 2 colmillos alargados que sobresalen de la mandíbula inferior y miden de 4 a 6 pulgadas de largo. Estos colmillos son tan grandes que los payaras nacen con agujeros especialmente diseñados en sus mandíbulas superiores para acomodarlos. En términos de apetito, el payara no rehúye las comidas desafiantes. No es extraño que devoren pirañas como parte de su dieta diaria. Estos peces prosperan en aguas claras, de corriente rápida y repletas de corrientes. A menudo se encuentran en ríos turbulentos y en la base de cascadas. Lo que los distingue como cazadores son sus tácticas. Los payaras son expertos en lanzarse a los bancos de peces, creando caos entre sus presas y utilizando sus colmillos como herramientas versátiles. Estos dientes funcionan como lanzas, capaces de apuñalar, agarrar y sujetar a sus presas. Mientras que algunas víctimas son tragadas enteras, otras encuentran un destino más espantoso, destrozadas por los dientes como dagas del payara. Número 19. El río subterráneo. Todos conocemos el poderoso río Amazonas, una maravilla natural que se erige como uno de los ríos más grandes del mundo. Pero, ¿sabías que tan recientemente como en 2011 se descubrió otro río justo en el corazón del Amazonas? Puede sonar sorprendente, considerando la inmensidad de la selva amazónica y su espeso dosel que oculta muchos de sus secretos. Podrías pensar que este río recién descubierto sería un pequeño arroyo, ¿verdad? Bueno, el Hamza, como se lo conoce, no es un río pequeño. De hecho, se extiende a una longitud comparable a la del propio Amazonas, midiendo 6.000 kilómetros. Además, su ancho varía de 200 a 400 kilómetros, lo que lo hace incluso más ancho que la desembocadura del río Amazonas. A pesar de ser más ancho que el río Amazonas, el Hamza no es un río en el sentido tradicional. Es más como un hilo de agua muy ancho en comparación con las aguas turbulentas del Amazonas. Entonces, ¿por qué no hemos oído hablar del río Hamza antes? Eso es porque está ubicado a unos 4 kilómetros bajo tierra. Los científicos pudieron descubrirlo utilizando viejos pozos de petróleo y simulaciones por computadora. Número 18. Chinche con cabeza de maní. El siguiente es un insecto de aspecto extraño conocido como chinche con cabeza de maní. Es una criatura que es difícil de pasar por alto gracias a su apariencia única. Su cabeza se parece a un maní, pero esta cabeza con forma de maní no es solo para exhibición. Es un disfraz inteligente que ayuda a estos insectos a defenderse de los depredadores en su hábitat natural. Lo que es aún más intrigante es que los chinches con cabeza de maní tienen un arma oculta en su arsenal. Pueden liberar una sustancia maloliente como táctica de defensa, lo que aumenta sus habilidades de supervivencia. Estos insectos vienen en varios colores que combinan con su entorno, lo que los convierte en maestros del camuflaje, lo que los ayuda aún más a evitar ser el menú de otras criaturas. Pero eso no es todo. El insecto con cabeza de maní tiene otro truco fascinante bajo la manga, o mejor dicho, en sus alas. Tiene un par de ojos falsos grandes que dan la impresión de un insecto más grande y aterrador, disuadiendo a las amenazas potenciales. Si eso no fuera lo suficientemente genial, estos insectos incluso tienen una característica luminosa que los ayuda a iluminarse en la oscuridad. A pesar de su apariencia inusual, los insectos con cabeza de maní tienen un papel vital en su ecosistema. Funcionan como polinizadores, ayudando a las plantas a crecer y prosperar. Número 17. Las zanjas en forma de anillo. El paisaje de la Amazonia brasileña está marcado por una serie de enormes zanjas en forma de anillo. Estas antiguas obras de tierra
son anteriores a la misma selva tropical que ahora cubre la región. Estas características tienen cierta similitud con las líneas de Nazca que se encuentran en Perú. Sin embargo, su propósito sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Siguen desconcertando a los arqueólogos. Han presentado varias sugerencias en el pasado sobre las estructuras. Algunos creen que podrían haber sido cementerios o haber servido como una forma de defensa, pero la verdad sigue siendo esquiva. Incluso hay una teoría más descabellada circulando. Algunos sugieren que estos anillos podrían ser las marcas dejadas por los ovnis que aterrizaron antes de que el bosque comenzara a crecer. Una pregunta que persiste es cómo los pueblos antiguos crearon estos anillos. La respuesta a esto está igualmente envuelta en incertidumbre. No hay evidencia concreta de que las herramientas necesarias para crear estos anillos existieran durante la época en que fueron construidos. Estas estructuras antiguas continúan desconcertándonos, recordándonos los secretos ocultos en el corazón del Amazonas. Número 16. El extraterrestre. ¿Alguna vez has visto la película Shudder? Trata sobre una pareja que es perseguida por un fantasma que sigue apareciendo en sus fotos. Bueno, algo similar sucedió en 2011 en la región de Manaus, en Brasil. Durante un viaje, 2 turistas británicos tomaron algunas fotografías, y en una de esas tomas se capturó algo extraordinario. Mientras la cámara se enfoca en unos niños pequeños que se ven a lo lejos. Detrás de ellos hay una luz plateada, y no muy lejos de esa luz hay algo que parece un ser extraterrestre acechando en el fondo. La persona que notó esta extraña figura fue Michael Cohen, un conocido escritor fascinado por los fenómenos paranormales. Este ser no se parece a ninguna forma de vida que conocemos, pero sí tiene una forma parecida a la humana. Lo que hace que esto sea aún más espeluznante es que la región de Manaus es conocida por muchos avistamientos de ovnis. Algunas personas incluso piensan que hay extraterrestres en este lugar porque es muy diverso en términos de naturaleza. El gobierno brasileño también estaba intrigado e incluso llevó a cabo una operación encubierta llamada Operación Prato, donde enviaron al ejército a investigar la presencia de extraterrestres en la región. Mantuvieron esta operación en secreto durante años, hasta que finalmente fue desclasificada. Número 15. El Arapaima. Nuestra lista de descubrimientos aterradores en la selva amazónica no estaría completa sin el Arapaima. Es el pez de agua dulce con escamas más grande del planeta. El Arapaima más grande jamás registrado pesaba 440 libras y medía 15 pies de largo. Eso sí que es un tamaño serio. Pero lo más fascinante de este pez es su increíble mecanismo de autodefensa. Su cuerpo está blindado con escamas duras mineralizadas que le sirven como escudo natural contra temibles depredadores como las pirañas. Estas escamas son tan extraordinarias que los científicos están explorando incluso la idea de utilizarlas para crear una armadura a prueba de balas. Así es, este pez es una fuente potencial de inspiración para futuras tecnologías de protección. Pero el Arapaima tiene otra característica sorprendente. A diferencia de la mayoría de las especies de peces, puede respirar aire. Cada 5 o 15 minutos, necesita subir a la superficie para tomar aire fresco. Si bien esta habilidad es un don en cierto sentido, también puede ser una maldición. A los pescadores les resulta más fácil capturar arapaimas debido a este comportamiento. Y para colmo, el arapaima no solo es una maravilla de la naturaleza, sino también un manjar. Un solo pez puede producir una cantidad considerable de carne sabrosa, lo que lo convierte en una captura codiciada entre los lugareños. No es de extrañar que siempre estén buscando una de estas increíbles criaturas. Número 14. Las sanguijuelas T-Rex. Es posible que haya oído hablar de las sanguijuelas antes, pero la sanguijuela tirano rey es algo completamente diferente. No deje que el nombre lo engañe. Esta pequeña criatura suele medir menos de 5 centímetros de largo. Sin embargo, sus dientes son todo menos pequeños. La sanguijuela T-Rex tiene 8 colmillos afilados, cada uno de ellos de una impresionante altura de 130 micrones. Para el ojo humano, eso puede parecer diminuto. Y lo es. Cada diente es tan fino como un cabello humano, pero es 5 veces más grande que los dientes de una sanguijuela promedio. En otras palabras, estos pequeños terrores tienen una mordedura bastante feroz. Lo que distingue a la sanguijuela T-Rex del resto es su inquietante hábito de arrastrarse dentro de sus víctimas. La sanguijuela T-Rex
Usa esos formidables dientes para cerrar los tejidos de los orificios de los mamíferos, que pueden incluir ojos, uretras y rectos. Sí, es tan espeluznante como suena. El primer encuentro conocido con esta inquietante criatura ocurrió cuando un espécimen fue extraído de la nariz de una niña en la provincia central de Chanchamayo, en Perú, en 2007. La niña se bañaba con frecuencia en lagos, ríos y arroyos en la región amazónica de Perú y sentía una extraña sensación de deslizamiento en la parte posterior de su nariz. Sorprendentemente, por más inquietante que parezca, la sanguijuela T-Rex podría tener un papel en el futuro de la medicina. Los investigadores del Museo Americano de Historia Natural de la ciudad de Nueva York están estudiando a esta criatura con la esperanza de desarrollar medicamentos para prevenir la coagulación sanguínea. Número 13. Bigfoot de la selva amazónica. Incluso si has estado viviendo bajo una roca, probablemente hayas oído hablar de Bigfoot, ¿verdad? Esa escurridiza criatura que, según se informa, ha sido avistada en los bosques de América del Norte. Bueno, la selva amazónica tiene su propia versión de Bigfoot, conocida como Maricoxi. Estas criaturas se describen como seres enormes parecidos a simios, que se elevan hasta 3,6 metros de altura. A pesar de su apariencia primitiva, se dice que son bastante inteligentes, incluso usan arcos y flechas y viven en aldeas. Un relato sobre los Maricoxi proviene del explorador británico Coronel Percival H. Fawcett, quien afirmó haberlos encontrado mientras cartografiaba las selvas de Sudamérica en 1914. Según él, estas criaturas eran increíblemente peludas y vivían al norte de una tribu llamada Maxubi. Se comunicaban con gruñidos y eran muy hostiles hacia los humanos. En su libro Lost Trails, Lost Cities, Fawcett describió un encuentro cercano con los Maricoxi cuando casi atacaron a su equipo. Consiguieron asustarlos disparando sus armas al suelo cerca de los pies de la criatura, lo que hizo que huyeran aterrorizados. En 1925, el coronel Fawcett y todo su grupo de expedición desaparecieron mientras buscaban una ciudad perdida. Las teorías sugieren que pueden haber sido asesinados por tribus locales o haber muerto de hambre. Algunos incluso especulan que los Maricoxi fueron los responsables de su desaparición, aunque no hay evidencia concreta que respalde esta teoría. Número 12. Ciempiés gigante amazónico. Los ciempiés pueden ser realmente inquietantes. Imagínese esas innumerables patitas. Son suficientes para ponerle los pelos de punta. Sin embargo, existe un tipo específico llamado ciempiés gigante amazónico que lleva lo espeluznante a un nivel completamente nuevo. Este ciempiés en particular, conocido como ciempiés gigante amazónico, puede crecer hasta 30 centímetros de largo, lo que es bastante cerca de 30 centímetros. Lo que es aún más impresionante es que tienen un apetito bastante voraz. Se sabe que derriban ranas, ratones, pequeñas serpientes e incluso pájaros. Es como un villano de película de terror en el mundo de los insectos. Una observación particularmente fascinante realizada por los científicos involucró a un ciempiés que colgaba del techo de una cueva, dándose un festín con un murciélago muerto. Estaba usando algunas de sus patas para aferrarse al techo de la cueva mientras las otras sujetaban al murciélago. En apenas 3 horas, el ciempiés logró devorar aproximadamente el 35% de la masa corporal del murciélago. Eso es una determinación seria para una sola comida. Afortunadamente, estas criaturas no suelen molestar a los humanos a menos que se sientan amenazadas. Pero si provocas a una, te espera una experiencia inolvidable. Su veneno no es ninguna broma. Puede causar dolor intenso, hinchazón, fiebre y fatiga. Y número 11. Pez pacú. El siguiente en la lista es el pez pacú, y es otro habitante intrigante del río Amazonas. Este pez puede darte escalofríos debido a sus dientes extrañamente parecidos a los humanos, pero no te preocupes demasiado. El pacú es omnívoro y come principalmente frutas y nueces. Hablando de nueces, hay algunas historias locas sobre nadadores masculinos que afirman haber sido mordidos por estos peces en sus testículos. Pero esas historias podrían muy bien ser exageradas o incluso inventadas en el reino animal. Una regla general es que incluso criaturas aparentemente inofensivas pueden ponerse a la defensiva o agresivas cuando se sienten amenazadas o su entorno se ve perturbado. Por lo tanto, es mejor ser cauteloso en el río Amazonas. Curiosamente, los peces pacú se pueden tener legalmente en los Estados Unidos. Sin embargo,
Estos peces pueden crecer hasta 1,20 metros de largo. Cuando superan el tamaño de sus acuarios, algunos propietarios terminan liberándolos en lagos cercanos. Número 10. Dibujo antiguo. Se cree que nuestros antepasados se aventuraron en esta región hace unos 12.000 años, justo al final de la última edad de hielo. Sin embargo, descubrir la historia de estas primeras comunidades ha sido todo un desafío debido a la inmensa biodiversidad de la Amazonía y su exuberante entorno lluvioso. Durante décadas, los científicos han luchado por reconstruir cómo era la vida de estas antiguas civilizaciones ocultas en las profundidades de las selvas. Pero en 2017 se produjo un avance significativo. Los arqueólogos descubrieron un notable tramo de 8 millas de largo de dibujos rupestres en las profundidades de la selva colombiana. Se cree que estas imágenes garabateadas a mano se remontan a los primeros días de la presencia humana en la selva tropical. Lo verdaderamente fascinante de estos dibujos es que representan varios animales, incluidos mastodontes y perezosos gigantes. También permiten comprender cómo vivían los primeros humanos en la zona. Los biólogos están particularmente intrigados por la representación de especies que ahora están extintas. Con un análisis minucioso de cada pintura rupestre, esperan desentrañar más secretos sobre la biodiversidad primitiva de la selva tropical. Número 9. El mono tití de Milton. Las selvas, especialmente la del Amazonas, son conocidas por su naturaleza exuberante y densa. Por eso no sorprende que sigan apareciendo nuevos descubrimientos. Algunos de estos hallazgos han sido cruciales para comprender el intrincado ecosistema y sus habitantes, y hay un descubrimiento en particular que destaca. En 2010, los biólogos encontraron por primera vez al mono tití de cola de fuego en una sección remota de la Amazonia en el sur de Brasil. Sin embargo, en ese entonces, no tenían suficiente información para clasificarlo. Las llamativas colas rojas de los monos llamaron su atención, pero estas criaturas eran solitarias y pocas en número. Para complicar las cosas, pasan toda su vida en lo alto de los árboles, lo que hace que la observación sea un verdadero desafío. Con los años, los investigadores regresaron a la selva con la esperanza de reunir más información sobre estos misteriosos monos. En 2015, comenzaron a unir detalles sobre las características y el comportamiento de los monos. Finalmente, lo llamaron oficialmente mono tití de Milton, en honor a Milton Tiago de Mellon, un primatólogo brasileño. Los hábitats de gran altitud de estos monos han dificultado el aprendizaje sobre ellos. Son muy solitarios y esquivos, lo que ha hecho que el proceso de registro de observaciones sea bastante lento. Los investigadores de la vida silvestre están trabajando arduamente para descubrir más sobre estas criaturas de la jungla que habitan en los árboles, pero sus hábitats remotos siguen planteando desafíos. A día de hoy, todavía hay mucho por descubrir sobre estos enigmáticos habitantes del dosel de la jungla. Número 8. Los peces candirú. Vienen en una amplia variedad de tamaños y formas, y algunos de ellos son del lado más extraño y aterrador del espectro. El candirú es un excelente ejemplo. Este pequeño pez habita en las aguas del río Amazonas, y es conocido por sus tendencias parasitarias. A menudo se esconde en el fondo del río, acechando pacientemente a otros peces para satisfacer su apetito sanguinario. Una vez que el candirú alcanza a su presa desprevenida, se aferra a su víctima y se da un festín de sangre. Sorprendentemente, en tan solo 2 minutos, el vientre del candirú se hincha con la sangre de su víctima. Una vez que se ha saciado, se retira al lecho del río para digerir su comida. Ahora, la aterradora leyenda del pez candirú se ha extendido por todas partes, apareciendo en tabloides y periódicos de todo el mundo de vez en cuando. Durante años han circulado rumores sobre este pequeño pez amazónico que supuestamente ataca los genitales de la población local, supuestamente atraído por el olor de la orina. El caso más infame se remonta a 1997, cuando un hombre brasileño y un médico local afirmaron que un pez candirú había saltado fuera del agua y había nadado hasta la uretra del hombre. Sin embargo, investigaciones posteriores desacreditaron en gran medida estas afirmaciones, citando que los candirús no pueden saltar fuera del agua ni nadar hacia una abertura tan pequeña. Entonces, ¿hay algo de verdad en estas historias descabelladas? Bueno,
Los científicos todavía están explorando los misterios de este peculiar pez de la jungla para separar los hechos de la ficción. Número 7. Sansas. Durante los siglos XVIII y XIX, los exploradores europeos se aventuraron en América del Sur y entraron en contacto con las culturas responsables de la creación de cabezas humanas reducidas conocidas como sansas. Estas cabezas reducidas fascinaron a los exploradores, lo que los llevó a participar en el comercio con las tribus jíbaros locales para llevarlas a casa como recuerdo. La práctica histórica de elaborar sansas tiene un profundo significado simbólico y espiritual para las tribus que las crearon. Esta tradición se originó en la selva amazónica, que se extiende por el norte de Perú y el este de Ecuador. Los indios jíbaros se involucraban en conflictos por tierras, recursos y territorios de caza, que a menudo terminaban en batallas. Después de derrotar a sus enemigos, los decapitaban y regresaban a sus asentamientos para transformar estas cabezas en sansas. Esta tradición se transmitió de generación en generación. Si bien esta práctica ya no está de moda, sigue siendo culturalmente importante para los descendientes de los indios jíbaros, incluidas 4 tribus: los Shuar, los Achuar, los Wambisa y los Aguaruna. Estas tribus creían que encoger la cabeza de un individuo asesinado les permitiría adquirir el alma de esa persona, lo que le proporcionaría poder adicional y protección para no sufrir un destino similar. Estas santas se usaban alrededor de la cintura para demostrar la destreza en el combate. Número 6. Victoria amazónica. La naturaleza tiene una forma extraordinaria de crear cosas extraordinarias, y una de sus creaciones más cautivadoras es el nenúfar gigante conocido como Victoria amazónica. Estos nenúfares no solo son los más grandes de la selva amazónica, sino que también se encuentran entre los más grandes del mundo. ¿Qué tan grandes son?, te preguntarás. Bueno, en promedio, la Victoria amazónica puede crecer hasta unos impresionantes 2,5 metros de diámetro, con el tallo sumergido, o pecíolo, que se extiende hasta 8 metros de largo. Podrías pararte sobre uno de estos nenúfares sin hundirte en el agua de abajo. De hecho, hay un registro de uno de estos gigantes que soportó un peso de casi 227 kilos. Pero eso no es todo. Las flores de Victoria amazónica son igualmente impresionantes. Por lo general, alcanzan un diámetro de hasta 40 centímetros y vienen en blanco o rosa. Sin embargo, estas flores tienen una historia peculiar. Por más hermosas que sean, solo florecen durante un breve período de 48 a 72 horas, liberando una fragancia deliciosa en su primera noche. Número 5. Anacondas verdes. La selva amazónica es el hogar de la serpiente más grande del mundo, la anaconda verde. Estas serpientes son parte de la familia de las boas y no son venenosas. No necesitan veneno para atrapar a sus presas porque su enorme tamaño es más que suficiente para dominar y matar a casi cualquier criatura. Las serpientes pueden crecer hasta 30 pies de largo, tener un diámetro de aproximadamente 12 pulgadas y pesar más de 550 libras. Su gran peso y tamaño les permite aplastar los huesos de sus víctimas. Son el tipo de serpiente que constriñe a su presa hasta la muerte y luego la traga entera. Las anacondas verdes tienen una dieta variada que incluye mamíferos como cerdos salvajes, ciervos y capibaras, así como reptiles como tortugas y caimanes, e incluso aves acuáticas. Después de una comida, entran en un largo proceso digestivo que puede durar varios días o incluso semanas. Teniendo en cuenta el tamaño de los animales de los que se alimentan, no es de extrañar que necesiten tiempo para digerir. Aunque las anacondas verdes son una de las pocas serpientes capaces de devorar a un ser humano, debido a su tamaño, estos incidentes son increíblemente raros, por lo que es poco probable que te ataque una anaconda verde mientras exploras la jungla. Sin embargo, se han producido ataques documentados. Es una buena idea estar alerta mientras viajas por la selva amazónica. Número 4. La olodera. En la década de 1990, se desveló un misterio en la cuenca amazónica brasileña cuando Jeremy Wade, presentador de televisión y biólogo, se encontró con esta criatura inusual en la cuenca amazónica brasileña. Parecía un delfín de río, pero tenía crestas dentadas a lo largo de la espalda en lugar de la aleta dorsal habitual. Wade vio por primera vez a este misterioso animal a unos 30 metros de distancia mientras estaba pescando. Cuando preguntó a los lugareños al respecto, afirmaron que nunca habían oído hablar de una criatura así,
y parecieron pensar que podría haber bebido demasiado. Decidido a descubrir la verdad, regresó a la zona al año siguiente y se encontró con un hombre que había visto al animal varias semanas antes y se refirió a él como Holodera. Durante esta segunda expedición, Wade tuvo otro encuentro con la enigmática criatura e incluso logró tomar fotografías de ella. Si bien algunos sugirieron que podría haber sido un delfín del río Amazonas herido accidentalmente por un aparejo de pesca o las palas de una hélice, Wade notó que las muescas a lo largo de su espalda parecían estar espaciadas de manera uniforme. Esto lo llevó a creer que el delfín había sido mutilado intencionalmente, posiblemente por un pescador descontento. A pesar de múltiples avistamientos, esta criatura nunca fue estudiada a fondo y su verdadera naturaleza sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. No está claro si fue una anomalía única o una especie única distinta de otros delfines de río. Número 3. Río de Mayentuyacu, en el centro de Perú. Hay un pueblo remoto llamado Pucallpa, que se encuentra cerca de uno de los lugares más intrigantes y enigmáticos del Amazonas. Este pequeño pueblo está situado junto a un río abrasador que se cree que es mortal para todo lo que entra en él. Este singular curso de agua, conocido como el río hirviente de Mayentuyacu, mantiene temperaturas extremadamente altas durante todo el año. Los científicos han registrado que su temperatura oscila entre los 38 y los 93 grados centígrados. A pesar de su longitud relativamente corta de solo 4 millas y una profundidad máxima de 16 pies, el agua hirviente puede ser letal. Las personas que han caído accidentalmente en él han sufrido quemaduras de tercer grado en cuestión de segundos. Se recomienda encarecidamente a los visitantes que se mantengan alejados para evitar lesiones graves o incluso la muerte. Curiosamente, el río se considera sagrado y un chamán local lo protege, afirmando que sus aguas tienen propiedades medicinales. Los conservacionistas encuentran fascinantes las temperaturas abrasadoras del río. En 2011, el geocientífico peruano Andrés Russo viajó a Pucallpa para estudiar el Tuyacu Maya. Descubrió que la temperatura media del río rondaba los 86 grados centígrados. Aunque no estaba hirviendo, Russo observó que las aguas intensamente calientes eran letales para la vida silvestre. Número 2. El devorador de pájaros Goliat. Imagínese estar aterrorizado por las arañas domésticas comunes y de repente se encuentra con un arácnido del tamaño de un cachorro. Ese es el devorador de pájaros Goliat. Es la campeona de peso pesado de las tarántulas y la más grande del mundo. Estas arañas pueden alcanzar hasta 5 pulgadas de longitud corporal y pesar 6 onzas. Puedes encontrar a la tarántula Goliat principalmente en los pantanos y ciénagas alrededor del río Amazonas. Les gusta excavar bajo tierra y salir por la noche para cazar presas. Su dieta consiste en roedores, lagartijas, ranas, murciélagos, lombrices de tierra y otros insectos pequeños. Cuando salen de caza, estas arañas enormes inyectan neurotoxinas en sus presas a través de sus largos colmillos, que actúan como agujas hipodérmicas. Pero estos gigantes tienen una vista pésima. Para compensarlo, han desarrollado un sistema único que utiliza pelos modificados en las patas que son súper sensibles a las vibraciones. Esto les ayuda a detectar el peligro en su entorno. Si bien no son peligrosas para los humanos, tienen un mecanismo de defensa peculiar. Cuando alguien se acerca, sueltan pelos espinosos que pueden causar irritación que dura días. Así que es mejor que te mantengas alejado de estas grandes criaturas peludas. Número 1. La avispa vampiro. De vez en cuando, la selva amazónica sigue revelando sus secretos, y uno de sus descubrimientos recientes es la avispa vampiro. Esta nueva especie ha despertado mucha atención, y por una buena razón. Es material de pesadillas. Las avispas vampiro tienen una capacidad inquietante para picar, chupar sangre e incluso consumir a sus presas desde adentro hacia afuera. Estas criaturas no solo producen una picadura dolorosa como la avispa típica. En cambio, van un paso más allá al penetrar la piel y vivir y desarrollarse dentro del cuerpo de su anfitrión. Lo logran depositando sus larvas debajo de la piel de sus víctimas, utilizando un órgano especial llamado ovipositor. Una vez que el huevo está en su lugar, comienza a crecer y en unos pocos días, eclosiona. Aquí es donde comienza la parte realmente inquietante. Las crías recién nacidas continúan viviendo y creciendo dentro de la piel del anfitrión, mientras se alimentan del cuerpo del anfitrión desde el interior.
Solo emergen cuando se han desarrollado completamente y se han convertido en avispas adultas. Es un proceso realmente aterrador. Afortunadamente, los humanos no suelen estar entre los huéspedes preferidos de estas criaturas. Generalmente cazan orugas, escarabajos y arañas. Nos vemos en el próximo video.